Hola chicos, hola chicas. Bueno, en este vídeo continuamos con el anterior, que el anterior se me hizo un poquito largo, entonces lo dividí en dos. Venga, vamos allá. Problemas de móviles. Bien, antes de plantear los problemas de móviles, yo lo que tengo que tener muy claro es que, acordaros que si el movimiento era rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, la velocidad siempre era igual al espacio que se recorría entre el tiempo, ¿vale? O siempre realmente la velocidad media es el espacio entre el tiempo. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro, que la velocidad es igual al espacio entre el tiempo, o bien que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, o que el tiempo es igual al espacio entre la velocidad. Opa, bueno, así, ¿de acuerdo? Lo tengo que tener muy claro. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es leer el programa, ¿no? Ya si voy a resolver un problema, pues lo leo. Un tren de pasajeros y otro de carga salen al mismo tiempo de Santiago, el primero, y el segundo de Linares. ¿Vale? El tren de pasajeros viaja a una velocidad de 60 km por hora y el de carga a 30 km por hora. ¿Perdón? Entonces, me pregunta, ¿a qué distancia de Linares se cruzan si la distancia Santiago-Linares es de 315 kilómetros? Entonces lo primero que voy a hacer es plantear un dibujo. Un dibujo en el que me dicen si Santiago está aquí y Linares está aquí, entre los dos están a 315 kilómetros de distancia. Y yo sé que un punto medio, más cerca de Linares o más cerca de Santiago, se van a encontrar los dos trenes. Suponemos que van por vías diferentes para que no haya ningún accidente. Entonces, si yo le llamo a X a la distancia que recorre este primer tren, es decir, el tren que va de Santiago a Linares, va a recorrer una distancia X. ¿Qué distancia va a recorrer el que va de Linares a Santiago y se cruzan en ese mismo punto? Bueno, acordaros que si el total es 315, si yo a 315 le quito este trozo de aquí, que es X, me va a quedar 315 menos X. Entonces, la distancia que recorre el que va desde Santiago es X y el que va desde Linares 315 menos X. Y que, acordaros que la velocidad, el espacio era igual a la velocidad por tiempo, y mi pregunta es, ¿en qué tiempo? El tiempo en ambos casos tiene que ser el mismo, es decir, porque se encuentran a la misma hora. Entonces, yo lo que puedo hacer es plantear una ecuación para el tren que va desde Santiago. La distancia que recorre de Santiago va a ser igual a la velocidad a la que va por el tiempo que recorrió. Recordar que va a 60 km por hora, pues por un tiempo, el que sea, yo no lo conozco, no sé cuánto le llevó. ¿Y qué hace el de Linares? Bueno, pues el de Linares va a recorrer esta distancia, es decir, el espacio va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuál era su velocidad? 35 kilómetros por el tiempo que esté recorriendo. Fijaros que con estas dos ecuaciones yo ya puedo plantear un sistema. En este caso, plantear el sistema es más sencillo hacerlo por sustitución, porque ya sé que x vale 60t, entonces poniendo lo que vale x en la segunda ecuación, obtengo esta que acabáis de ver por pantalla. Moviendo los términos, llego que t son 3,3 horas. Ahora, para saber x, me la sustituyo y me da que son 198 kilómetros. Por lo tanto, la distancia que recorre el tren que va de Santiago a Linares es 198 kilómetros. Y el que va de Linares, que es lo que me pregunta, el que va de Linares a Santiago, la distancia que recorría era 315 menos x, es decir, 315 menos 198, y lo que me dé, ¿de acuerdo? Bien, pues eso con respecto a los problemas de móviles. Vamos a ver el siguiente tipo, que son problemas de lo que me queda es igual a lo que tenía menos lo que saqué. De esto ya hicimos alguno en clase, pero en el tema de fracciones. Ahora lo vamos a ver planteando ecuaciones. Entonces me dice que si un depósito estaba lleno el domingo, el lunes se vacían sus 2/3 partes.
El martes se gastan 2 quintos de lo que me queda y el miércoles 300 litros. Si aún así me queda una décima parte, ¿cuál era su capacidad? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es intentar escribir de forma algebraica todos estos datos que me da el problema. Por un lado, ¿a qué le voy a llamar a X? A la capacidad del depósito. ¿Qué me dicen del lunes? Bueno, el lunes me dicen que vacío 2/3 partes del depósito, es decir, si saco 2/3 partes de X, es decir, 2/3 por X. Mientras que el lunes, si saco 2/3, ¿cuánto me va a quedar? Obviamente me queda 1/3 de X. ¿Y el martes qué gasto? El martes gasto 2 quintos de lo que me queda. Fijaros que esto es igual a esto, ¿vale? Esto es lo mismo, porque el lunes gasto 2 quintos, esto es lo que gasto, y esto es lo que me quedaba. Entonces gasto 2 quintos de lo que me quedaba. Al hacer las operaciones, estos son 2/15 de X, de la cantidad inicial. Si el miércoles vacío 300 litros y aún así me queda una décima parte del total, ¿cómo planteo la ecuación? Bueno, pues acordaros que lo que queda es igual a lo que tenía menos lo que saco. Por lo tanto, lo que me queda es 1/10 de X, lo que tenía era X, menos lo que saqué, esto es lo que saqué el lunes, esto es lo que saqué el martes, y esto es lo que saqué el miércoles. Repito, lo que me queda es igual a lo que tenía, a X menos lo que saqué. A ver, existen muchas maneras de plantear esta ecuación, ¿vale? Efectivamente, lo que tenía era igual a lo que me quedó más lo que saqué. O lo que saco va a ser igual a lo que tenía menos lo que me queda, ¿vale? Entonces existen diferentes maneras. Yo os pongo esta, vosotros podéis utilizar otras. Mientras sepáis lo que estáis haciendo, a mí me vale. Entonces, resolvemos estas ecuaciones. Lo primero que hago es sacar paréntesis. El siguiente es multiplico todo por el mínimo común múltiplo para eliminar los denominadores. Fijaros que si yo ahora opero esto, 30 entre 10 me va a quedar 3x, luego 30x, 20x menos 4x, 9000. Llego que 3x es a 9000 litros, por lo tanto x son 3000 litros. Vale. Bueno, dicho esto, siguiente punto. El problema de las mezclas. El problema de las mezclas se suele plantear con una tablita que es muy parecida, bueno, muy parecida. Realmente no se parece a nada, pero bueno, se parecen que es una tabla con el tema de las edades. Bueno, entonces vamos a plantear una tablita, una tabla en la que yo por un lado voy a poner qué sustancias estoy mezclando, por otro lado las cantidades de las sustancias que mezclo, luego el precio y lo que me costa, el precio por unidad, ¿vale? O precio por cantidad, y por otro lado lo que a mí me costaría. Entonces, en este problema en concreto me dice que yo tengo aceite de girasol que cuesta 1,5 € litro y lo quiero mezclar con 15 litros de aceite de oliva que cuesta 7,5 € litro para que obtener una mezcla de 6 € el litro. ¿Cómo planteo esto? Bien, yo planteo por un lado las sustancias que tengo, el aceite de girasol, el aceite de oliva y la mezcla. ¿Qué cantidades tengo? Bueno, pues la cantidad de aceite de girasol precisamente es lo que a mí me preguntan. Pero la cantidad de oliva me dice el enunciado que es 14. Si yo no la conociese, aquí podría poner y tendría que intentar plantear un sistema, ¿vale? Pero, ¿qué cantidad voy a obtener de la mezcla? Bueno, pues la mezcla, si yo mezclo X y 14, voy a obtener 14 más X, ¿no? Es lógica. Si estoy echando X de una cantidad más 14 de otra, en total obtengo 14 más X. ¿Y los precios? Bueno, pues fijaros que el aceite de girasol me dice que es 1,5 €, el de oliva 7,5 € y la mezcla me tiene que salir a 6 € el litro. Bien, ¿cómo calculo yo el coste? El coste, acordaros que siempre es el precio por la cantidad. Es decir, si yo echase 2 litros de aceite de girasol, me costarían 3 €. Como estoy echando X, me va a costar 1,5 por X. ¿El de aceite de oliva? Pues
Si estoy echando 14 litros y cada litro cuesta 7,5 €, en total me cuestan 105 €. ¿Y cuánto me va a salir la mezcla? Bueno, la mezcla me va a salir a 6 por la cantidad que yo estoy echando. Bueno, pues quedamos que el coste de las sustancias individuales tiene que ser igual al coste de la mezcla. Por lo tanto, coste de sustancias es igual al coste de la mezcla. Así, el coste de las sustancias, esto sería el aceite de girasol, este de aquí sería el aceite de girasol más lo que me cuesta el aceite de oliva, tiene que ser igual a la mezcla. Fijaros que aquí solo tengo una ecuación con una incógnita. Yo operando saco paréntesis, agrupo, despejo la x y me da que tendría que haber echado 4,67 litros. Problemas de porcentajes. Bueno, quedamos que en algunos casos me pueden aparecer problemas en los que surge un porcentaje. En este caso en concreto me dice que un pantalón y una camisa cuestan 60 €, pero yo he pagado por ellos 52,8 €. Y esto es porque en el pantalón me hicieron un 10% de descuento y en la camisa un 15%. Lo que me preguntan es cuánto costaba cada prenda. Bien, pues empiezo primero llamándole a las cosas, a la X y a la Y, de alguna manera, ¿no? Pues el precio del pantalón va a ser la X y la camisa Y. Este es el precio sin descuento, pero si a mí me descuentan un 10% en el pantalón, si a mí me cuesta un 10% en el pantalón, estoy pagando un 90%, es decir, estoy pagando 0,9x del pantalón. Y si de la camisa me descuentan un 15%, estoy pagando un 85%, es decir, un 0,85y. Por lo tanto, me dicen que sin descuento costaban 60 €, X más Y eran 60 € y con el descuento que a mí me hicieron, yo pagué 52,8 €. Este lo voy a hacer por sustitución, por lo tanto despejo cuánto vale la X y lo sustituyo en la segunda ecuación, es decir, en vez de poner la X pongo lo que vale, 60 menos Y. Si yo opero, me queda una ecuación con una sola incógnita, agrupo las X de un lado y los números del otro, y despejando me queda que la Y, es decir, la camisa, costaba 24 €. ¿Cuánto costaba el pantalón? Bueno, pues si el pantalón era X y X era 60 menos Y, me va a quedar que el pantalón era 36 €. ¿Vale? Bien, vamos a ver un tipo de problema. Bueno, ahí tenéis la solución. Vamos a ver un tipo de problema más. Los problemas de las cifras. De acuerdo, este tipo de problemas casi podrían tener un vídeo para ellos solos, ¿vale? Porque es un poquito complicado, pero con calma veréis que los entendéis, porque luego al final son bastante mecánicos. Y me dicen, las dos cifras de un número suman 5, y el producto de dicho número por el que se obtienen de invertir sus cifras es 36. Halla el número. Vale. Vamos a pensar una cosa. Si a mí me dice un número, por ejemplo 74, ¿cuál es el número de las decenas? 7, ¿no? Y el de las unidades, 4. Tiene 7 decenas y 4 unidades. Es decir, el 74 es 7 por 10 más 4. 7 decenas más 4 unidades. Fijaros que la cifra de las decenas es 7 y el de las unidades es 4. Si a mí me dicen, por ejemplo, el 41, ¿cuál es la cifra de las decenas? La cifra de las decenas es 4 y el de las unidades es 1. Por lo tanto, la operación, el número, que sería el 41, se obtiene de hacer 4 por 10 más 1. Acordaros que esto era como cuando erais niños y hacíais en primaria, la descomposición de los números, vale, en unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, etcétera, vale. Entonces me están dando dos números, entonces una cifra va a ser para las decenas y otra cifra va a ser para las unidades. Entonces, si yo un número que tiene de cifra X y otro Y, va a tener y el número invertido será por lo tanto IX. A ver, esto de aquí que os puse
xy e ix, sería, por ejemplo, si sería el 21, x sería 2 y y 1, ¿vale? Pero no, esto realmente es una multiplicación y yo no puedo hacer una multiplicación así, ¿vale? Esto simplemente es una simbolización de cómo sería el número. Entonces, fijaros que el número xy, las decenas son x, las unidades y, y el número, yo tendría el número de hacer 10 por x más y, ¿vale? Fijaros que este número yo lo tendría de hacer x por 10, es decir, 10x más y. ¿Y cómo tendría yo el número invertido? Pues el número invertido, es decir, con las cifras dadas la vuelta, va a ser las decenas, lo que antes eran unidades, ahora son decenas, y lo que antes eran decenas, ahora van a ser unidades, es decir, x por 10 más, y por 10 más x, o 10y más x. Entonces, ahora vamos a mi problema. Me dice que la cifra de las decenas y las unidades suman 5, ¿vale? Es decir, x más y es 5. Y el número que se obtiene de multiplicar mi número, es decir, mi número es el xy, pero xy yo no lo puedo poner así porque sería una multiplicación. Mi número es este, es 10x más y, este es mi número en el que tiene x decenas e y unidades. Si yo este número lo multiplico por el número que se obtiene de invertir, fijaros que el que se obtenía de invertir era este, en el que ahora en vez de tener y unidades tiene y decenas, más las x unidades es 736. Yo esto me planteo un sistema de ecuaciones. Pero, ¿qué sistema es? Fijaros que yo ahí tengo un paréntesis. Lo tendría que quitar. Y me queda una ecuación que es un poquito churro, ¿vale? Porque es una ecuación de segundo grado en la que aparece x y en la que aparece y, pero realmente es más sencilla de resolver de lo que de lo que os puede parecer. Entonces, estas ecuaciones que me aparecen así sistemas de ecuaciones en las que me aparece una ecuación con una de segundo grado, las voy a hacer por sustitución. Y por lo tanto, bueno, aquí voy a juntar por sustitución, lo que voy a hacer es despejar de la primera ecuación cuánto vale la y, y en vez de poner en la segunda ecuación lo que vale, en vez de poner y, pongo lo que vale. Por lo tanto, me quedaría algo así. Fijaros que este 10x sería 10x al cuadrado más 10 por y al cuadrado, pero y es 5 menos x, entonces 5 menos x al cuadrado más 101x, fijaros que es 101x por y, pero y es 5 menos x, y esto es igual a 736. Vale, fijaros en esta ecuación de aquí que estoy subrayando, y esta de aquí, yo lo que hice es x al cuadrado con x al cuadrado, y al cuadrado con y al cuadrado, y xy con xy. Fijaros que 100xy más 1xy son estos 101xy que aparecen ahí, ¿vale? Bueno, y ahora lo retomamos. Si yo despejo y me queda que es 5 menos x, pues voy a mi segunda ecuación y en vez de poner y, pongo lo que vale, 5 menos x. Y ahora me queda una sola ecuación aquí con una incógnita, que sería la x. Y es una ecuación de segundo grado, pero ojito, porque yo ahora al trabajar con ella, me queda que 10x más e, fijaros aquí, esto es una igualdad notable, ¿vale? Entonces, cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más, y saqué paréntesis, este por este y este por este otro, ¿vale? Entonces me queda esta expresión de aquí. Entonces, si yo ahora junto, vale, todo, hago esta multiplicación, 10 por 25, 10 por menos 10x y 10 por x, y junto x al cuadrado con x al cuadrado, x con x y números con números, me quedaría esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, al resolverla, me dan dos números. Por un lado la x3 y por otro el menos 2. Pero no podría ser, ¿vale? No puedo tener un número, una cifra no podría ser negativa.
Por lo tanto, si x vale 3, la y va a valer 2. ¿Y cuál es mi número? Bueno, pues mi número sería el 23 o el 32, ¿vale? Porque al multiplicar 23 por 32 obtengo el 736. Vale. Bien, realmente dije que era un poquito complicado. Lo que es complicado es resolver esta ecuación porque lleva tiempo, ¿vale? Pero no porque sea difícil. Bien, y por último, los problemas generales, ¿vale? Los problemas que no me encajan en mi clasificación. Y de ejemplo, bueno, pues un botón. Un fabricante de bombillas gana 60 céntimos por cada bombilla que sale de fábrica, pero pierde 80 por cada una que sale defectuosa. Un día determinado fabricó 2100 bombillas y sacó un beneficio de 966 euros. ¿Cuántas bombillas buenas fabricó ese día? Bueno, pues planteamos el sistema con la información que a mí me da, ¿no? Por un lado, bombillas buenas yo le llamo X y bombillas defectuosas le llamo Y. Entonces, yo sé que la suma de las buenas y las malas son 2100. Además sé que yo gano 60 céntimos por cada bombilla buena, pero pierdo 80 céntimos por cada mala. Entonces, si yo multiplico 0,6 por X y le resto 0,8 por Y, eso va a ser el beneficio que yo obtuve ese día. Entonces, para resolver esta ecuación, lo voy a hacer por sustitución. Despejo la X despejo la Y y la sustituyo en la segunda ecuación. Me queda una ecuación de primer grado en la que X vale 1890 bombillas buenas, que era lo que a mí me preguntaba el problema. ¿De acuerdo? Y defectuosas, bueno, 210. Bueno, pues con esto habríamos visto diferentes tipos de problemas que no me puedo quedar con ellos solos, ¿vale? Tengo que practicar otros problemas para tener la fluidez de plantearlos, ¿vale? Venga, pues un saludo y hasta luego.